Bienvenidos a este video correspondiente a la materia de psicoterapias comparadas en la maestría de psicoterapia transpersonal integrativa. Acompáñenos. La psicoterapia transpersonal, también llamada cuarta corriente en psicología, aborda, al igual que las otras, el aspecto físico de la persona. Asimismo, su aspecto social, es decir, su relación con otras personas. También, por supuesto, la esfera psíquica, es decir, sus emociones y pensamientos. Sin embargo, lo que la diferencia de otras corrientes y lo que la hace tan interesante es que aborda esos aspectos que desde la antigüedad se han considerado parte integrante del ser humano, pero que por alguna razón la ciencia no los ha reconocido. Y es aquello que hay más allá de la persona. Es decir, esta parte interna que lo conecta con el todo y que de una manera general denominamos espíritu. La psicología transpersonal aborda esta esfera, la esfera espiritual del ser humano, que de alguna manera es la que le da integridad y armoniza las otras esferas. En esta ocasión revisaremos las contribuciones de Carl Rogers, quien desarrolló la terapia centrada en el cliente. Las aportaciones de Gustav Jung, fundador de la psicología analítica, también llamada psicología profunda, y que incluyó el concepto de inconsciente colectivo y los arquetipos. Y el de la terapia Gestalt, que considera que la persona tiene en sí lo necesario para establecer su equilibrio nuevamente y lograr su bienestar. Nuestras compañeras explicarán a detalle. A continuación, les voy a exponer los aportes rogerianos a la psicoterapia transpersonal. Carl Rogers, 1902-1987. Una persona, al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Hijo de padres fundamentalistas. Contrario a la psicología freudiana. Humanista, fenomenológico. Creador de la terapia centrada en el cliente. En su teoría de la personalidad, Carl Rogers enfatizó la libertad del individuo en el curso de la vida. Él dice que la personalidad de cada individuo se puede analizar en función de su cercanía o lejanía de lo que él considera ser sujetos de alto funcionamiento. La teoría rogeriana proporciona una visión del ser humano basada en unos cortos principios, y a pesar de su aparente sencillez, consigue explicar la naturaleza humana, tendencia a renovarse. El ser humano tiene una tendencia natural a crecer y desarrollarse. El enfoque centrado en la persona. Participó e instruyó en el desarrollo de la terapia no directiva, conocida como terapia centrada en el cliente, a la que rebautizó como enfoque centrado en la persona. La teoría es conocida por sus siglas en inglés, PCA, Person Centered Approach. Su teoría incluye no solo la interacción entre el terapeuta y el cliente, sino que se aplica a todas las interacciones humanas. La terapia rogeriana prioriza el uso de la empatía para permitir el proceso de comunicación entre el cliente y el terapeuta, o el proceso de comunicación entre ellos. Rogers postula que la relación cliente-terapeuta es un elemento esencial en el desarrollo de la rehabilitación del cliente. A través de la escucha empática, la propia consistencia del terapeuta y la aceptación incondicional, esforzándose por crear un ambiente no amenazante, donde los clientes puedan expresarse libremente. Gracias a esta situación, este último podrá aprender sobre sí mismo, reduciendo así la ansiedad y resolviendo situaciones que lo compliquen. La diferencia entre la terapia centrada en el terapeuta se basa en la capacidad de interpretación del profesional, mientras que el marco de referencia de la terapia centrada en la persona ya no es el conocimiento teórico del terapeuta, sino que se centra en cómo vive el cliente, lo que le sucedió,
ya que no se trata de una terapia de resolución de problemas, sino de un interés por empatizar con la experiencia del cliente. Le preocupa cómo vive y las condiciones en las que le toca vivir. No podemos cambiar, no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. Entonces, el cambio parece llegar casi desapercibido. La verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conozco. Carl Rogers. Hola, mi nombre es Violeta Martínez López y les estaré hablando de Carl Gustav Jung. Hasta que el inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Gustav Jung, 1875 a 1961. Fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Fundó la Escuela de Psicología Analítica, también conocida como Psicología Profunda. Aunque la mayor parte de su vida centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas, también incursionó en el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la sociología. Era gran admirador de Freud, aunque tuvieran diferencias en sus conceptos. Para Freud, la energía psíquica era de carácter sexual y para Jung se trataba de una fuerza vital neutra. Por varios años trataron de llevar a cabo o de sobrellevar sus discrepancias, pero con el paso del tiempo terminaron por romper su relación. La psicología analítica parte de una existencia de un inconsciente colectivo y tiene que ver con el contenido interior llamado arquetipos. El análisis de Jung busca crear un diálogo entre el consciente y el inconsciente por medio de la imaginación activa y la interpretación de los sueños. Para Jung, la psique es un sistema que se esfuerza por mantener el equilibrio en tendencias opuestas, y la representación de la psique la tiene en tres partes: la conciencia, el inconsciente y el inconsciente colectivo. El yo está situado entre la conciencia y el inconsciente personal, el inconsciente colectivo llamado arquetipos. Para Jung, los complejos eran la personificación de los arquetipos y nos dice que la personalidad cuenta con dos actitudes: introversión, que es guiada hacia adentro, y la extraversión, guiada hacia afuera. También nos refiere que las funciones psicológicas básicas son pensar, sentir, el juicio y la percepción. Nos habla del inconsciente personal, que es el yo, es el centro de la conciencia y surge de las primeras fases de desarrollo. Es el centro de la personalidad entre el exterior y el interior. Posee el sentido de identidad. Y el inconsciente colectivo son los fenómenos psicológicos encontrados en la psique de sus pacientes. Es esa predisposición del pasado para actuar de cierta manera. La diferencia entre uno y otro es que uno es heredado y el otro es de acuerdo a sus vivencias desde que nace. Los arquetipos son las representaciones sobre un modelo básico que afecta emocionalmente a la conciencia. Son elementos hereditarios y clasificados en eventos, figuras y motivos. Nos habla del ánimos y ánima. Ánimos es el aspecto masculino de la personalidad femenina y el ánima es el modelo femenino en la mente del hombre. La sombra representa todo aquello que nosotros mismos queremos dejar en secreto por ser muy íntimo o reprobable. La persona representa el aspecto de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, nuestra figura pública. Yo, sí mismo, self. El yo consciente depende de sí mismo y forma el centro de la personalidad psíquica. El self representa la trascendencia de todos los opuestos. La individualización y trascendencia es el surgimiento del verdadero yo a través de la integración. Las etapas del proceso de individuación son 4. 1. El despojo de mí. 2. El encuentro con la sombra. 3. El encuentro con el arquetipo sexual. 4. El encuentro con el arquetipo de luz. Conozcas todas las teorías, domines todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Carl Gustav Jung. Gracias. Soy Gloria Morales Peralta y les voy a hablar sobre la psicoterapia Gestalt. La psicoterapia Gestalt tiene dos cofundadores: el Dr. Fritz Perls, alemán médico psiquiatra y psicoanalista, y Laura Perls, su esposa. Esta psicoterapia se deriva de la escuela de pensamiento Gestalt, desarrollada a finales de 1940, seguida por la terapia relacional cuerpo, mente y alma como un todo. Ve a la persona como una gestal, como un organismo unificado, imposible de dividir en elementos. Gestal es el término alemán que significa forma, totalidad, configuración. La forma o configuración de cualquier cosa está compuesta de una figura y de un fondo. Aquí tenemos un ejemplo
Es una imagen que tiene un árbol negro y tiene un chimpancé y un puma que son lo blanco. Lo primero que vemos será la figura, es decir, lo consciente, y lo que vemos después o no alcanzamos a distinguir será el fondo, lo inconsciente. ¿Cuáles son los objetivos del terapeuta gestal? Bueno, promover una conciencia de sí mismo que no juzgue y permita al cliente desarrollar una perspectiva única en la vida al ayudarla a ser más consciente de cómo siente, piensa y actúa en el momento presente, y comprende que puede aliviar sus problemas actuales y la angustia con el fin de aspirar a su máximo potencial. Las técnicas son supresivas, que es la experiencia oculta, preguntas, respuestas, no hablar, manipular, vacío, debeísmos, aprobación. Las técnicas expresivas son la energía y atención en el paciente. Énfasis en la experiencia. Se centra en experiencia en términos de emociones, percepciones, comportamientos, sensaciones corporales, ideas y recuerdos de una persona. El terapeuta lo anima a experimentar esto en el aquí y ahora. Experimento creativo. Hay una metodología donde el psicoterapeuta usa diferentes técnicas como el análisis de los sueños, la silla vacía, el diálogo, para identificar e ir conociendo más de eso que le afecta al paciente en su vida diaria, en el aquí y en el ahora. Y lo va ayudando a ser responsable socialmente, cómo se interactúa, cómo se desenvuelve en sus diferentes contextos. Los mecanismos de autointerrupción de energía. Se producen las autointerrupciones para evitar el dolor, el sufrimiento, no sentir, no vivir, separarse de lo amenazante en uno mismo, huir del estado fóbico, de ahí lo de defensa. ¿Cómo funciona la terapia gestal? Funciona para enseñar al cliente a definir lo que realmente experimenta en lugar de solo interpretar los acontecimientos. Aquellos que se benefician de sus pensamientos, sentimientos, conductas, creencias o valores para fomentar el pensamiento de cómo responderá un evento de su ambiente, de lo que afecta a su salud y bienestar, impidiéndole alcanzar su potencial. ¿Cuáles son los beneficios? Pues la comprensión de cómo se conectan sus necesidades físicas o emocionales, aprendiendo a ser consciente de su yo interno, clave para entender por qué reacciona y se comporta de cierta forma. Esto representa un espacio seguro donde el cliente puede hablar con confianza con el psicoterapeuta. Es valioso para tratar muchos problemas psicológicos. Esto es todo. Gracias y hasta pronto.